canción se llama Barco. Crecer, respirar, hay detrás que ver cómo va. Aire adentro, puesta a punto de este baile temporal. Y vas a dónde, y vas a dónde, barco, ¿a dónde? Barco, ¿a dónde? Vuela, sabe, cree, piensa, quiere, puede. Y va. ¿A dónde? Y va. ¿A dónde? Y va. Esta se llama Cuento. ¿Dónde está la palabra que sale de la boca y es movimiento y alma? ¿Dónde quedó el espacio del que nunca hablamos, que no conocemos? ¿Qué te deja ser? Espasmo del cuerpo que quiere ser y ya es susurro del viento. ¿Dónde está la palabra que sale de la boca y es movimiento y arma? ¿Dónde quedó el espacio del que nunca hablamos, que no conocemos? ¿Qué te deja ser? Espasmo del cuerpo que quiere ser y ya es susurro del viento que pronuncia su cuento. ¿Dónde está la palabra que sale de la boca y es movimiento? Jugosa y cierta, tu piel espera y el hueso de tu cuello y tu pollera me deja la cadencia de algún cerro, de paso inquebrantable y bien sereno, de guisos pan mediante, paz sin beso, de guisos pan mediante, paz sin beso. Lucía Giudice y Andrés Carlos, gracias por estar aquí, por hacer esta apertura. La verdad que tienen una presencia musical muy fuerte, muy sorprendente, y les agradezco. También agradezco a la Cafetería Margat, como siempre, en este entorno tan luminoso del Espacio Zarratosa. Y bueno, obviamente también hay que agradecer al director de la radio, de Radio Uruguay, el director Pedro Ramela, porque sin él no hubiera sido posible, digamos, este evento, este encuentro, que viniera aquí Alejandra Sina. Tengo que agradecer también a la gente que ayudó en la difusión, en Montevideo Portal y Urpress, y también obviamente agradecer a uno de los compinches de Todos Somos Raros, el raro Andrés Capelán, ¿no? Hay que agradecérselo porque realmente es uno de los fundamentos de este ciclo, ¿no? Amigos, es muy sencillo el esquema, ustedes ya saben, la idea es conversar sobre literatura, conversar sobre la cultura.
En este caso, tengo aquí a mi lado a Alejandra Sina. Ella es de Buenos Aires, porteña, por donde se la mire. Publicó la Antología Erótica Argentina y en coautoría la compilación En Primera Persona, Correspondencia Argentina en 2 siglos. Tiene editado un libro de cuentos, Lo que se pierde, una novela, Barajas, y acaba de presentar hace muy poco en Buenos Aires Hay gente que no sabe lo que hace, que es su último libro de cuentos y del cual hablaremos. También tenemos con nosotros a Helvecia Pérez. Ella es la escritora uruguaya que va a recibir a Alejandra. Es escritora, docente y periodista. Nació en Minas, es socióloga, profesora en Ciencias de la Comunicación y ha publicado su primer libro de cuentos, se llama Palpites, y su último libro se llama Compañía. Compañía es un libro de cuentos breves, unificados por su narradora, una niña, y por el paisaje, que es la vida rural en los campos del interior uruguayo. Bien, hechas las presentaciones y de hecho todos los agradecimientos, le voy a pasar el micrófono a Helvecia, que es la que hemos acordado que tiene que recibir a Alejandra. Bueno, muchas gracias a todos por la organización, a Pablo por la iniciativa y a estos hermosos músicos que nos han dejado en un estado como de atenta calma para poder dialogar. En este caso yo voy a contarles de este libro que se llama Hay gente que no sabe lo que hace, de Alejandra Sina. Y bueno, en realidad como responderme, me hacía algunas preguntas, por ejemplo, ¿no? Primero, es un libro que tiene 7 cuentos y yo decía, ¿qué es lo que me cautiva del libro, no? Entonces, así por hacerme una pregunta, para hacer una pregunta central, ¿no? Y entonces, porque eso es como una constatación, ¿no? Estos cuentos me cautivan, ¿no? Me atrapan, me pasean por esas vidas, que son en realidad vidas de mujeres, que son ancianas, que son niñas de diferentes lugares, de diferentes momentos, en diferentes momentos de sus vidas. Y bueno, para responder qué es lo que me cautiva no hay una sola respuesta, sino que hay muchas, pero puedo intentar algunas, ¿no? Y algunas de las cosas que me cautivan, por ejemplo, me doy cuenta que son los juegos en el tiempo, ¿no? Alejandra comienza en estos cuentos de pronto, ¿no? En alguno de ellos, como que, ¿cómo decir? El tiempo, el va y viene, ¿no? Ocurre algo y en este momento, pero en realidad se relaciona con algo que pasó hace mucho tiempo. Entonces, por ejemplo, los personajes, hay como distintos momentos de la vida de esos personajes que se van mostrando de pronto en una escena, ¿no? Es como esta combinación también de lo cotidiano con otras cosas. No sé, por ejemplo, se me ocurría que esto de los juegos del tiempo me da ganas de leer el comienzo de un cuento que se llama En Obra, que comienza así. Apenas la vio venir, se acordó de la espina. Tenía 4 o 5 años y corría descalza por el fondo de su casa cuando un dolor punzante la hizo tambalear y caer al piso. Se miró la planta del pie y vio una punta amarilla clavada en la carne. Su mamá tardó en escuchar sus gritos, tardó en salir, tardó en encontrarla entre las plantas crecidas y las ramas podadas del rosal. ¿Cuántas veces le había dicho que no saliera descalza? Pero ella siempre tenía que dar la nota. De su propio dolor, de eso se acordaba, mientras veía a su hija llorando y corriendo hacia ella. Y ahora, y bueno, y ahí sigue, ¿no? Entonces quizá ahí empecé con los juegos del tiempo, pero quizá lo que me cautiva es la espina, o quizá lo que me cautiva es que andaba descalza, o que siempre da la nota. Al final uno no sabe bien exactamente qué es lo que lo cautiva, ¿no? Entonces, en estos escritos de Alejandra, ¿no? Esto es solo un ejemplo. De pronto, por otro lado, también hay algo como presente en estos relatos que tiene que ver como con lo oculto, con lo subyacente, ¿no? Es como un juego muy sutil entre lo que está dicho y lo que no está dicho. No sé cómo decir, lo dicho y lo no dicho, ¿no? Lo que se expresa, lo que pasa ahí, que está dicho en palabras, y una cosa contenida que puede ser misterio, que puede ser... Bueno, puede haber muchas cosas detrás, que se sienten como detrás, ¿no? Que no están explícitas. Y entonces ese juego también cautiva, ¿no? El juego de lo que está y lo que se esconde. Entonces siento que es como el misterio latiendo
¿no?, en lo más íntimo de la vida cotidiana. Me pasa eso, porque muchos de los cuentos son paisajes o detalles o momentos de la vida cotidiana. Y sin embargo uno siente ese misterio que está detrás, que es como un misterio que todo puede pasar, ¿no?, como una sensación de que todo puede pasar. Bueno, también otra cosa que atrapa, a mí me parece, es como la relación con los bordes, con los límites, no sé, con el alambrado le pongo yo, pero se respira, ¿no?, que todo puede llegar a pasar en cualquier instante, por un lado, en medio de la vida que se presenta superficialmente como normal, diríamos, es una vida cotidiana, pero está todo lo que puede pasar, ¿no?, y a la vez mucho de lo que pasa. El relato en sí es coloquial y es fluido. O sea, ustedes lo van a poder leer si lo desean, que es un relato que es fluido, ¿no? Pero dentro de esa fluidez hay como muchas sorpresas. Bueno, por otra parte también los cuentos nos llevan a una especie de ternura, no sé, no encontraba mejor palabra para decirlo, pero es como ternura. Por ejemplo, se me ocurre caso típico, pero aparece en otros cuentos también, pero en uno que se llama Saracay, que donde vive el límite, ahí en este caso el límite podríamos decir entre una niña y otra, y entre una clase social y otra, ¿no? Es una niña que sale a mendigar y otra que la acompaña, digamos, ¿no? Una niña que sale a pedir en la calle y otra que es compañera de la escuela, pero que de alguna manera la acompaña y hace con ella ese juego, ¿no? Y es como un juego, pero los niños en realidad los juegos son verdad cuando se están jugando, ¿no? Y uno siente todo eso, ¿no? En ese momento uno siente toda esa vida que va corriendo en esas dos niñas juntas, donde también hay misterio, donde también hay suspenso, en fin. También hay cuentos que nos llevan como una especie de nostalgia, ¿no? Me viene, por ejemplo, este párrafo, que les voy a leer, que también es de Falsa Promesa, que dice, por ejemplo, no ni siquiera un párrafo, un pedacito. Estaba la madre en la peluquería, en fin, todo lo otro, pero dice, con una sola mano apretó el ramillete de pelo, tiró hacia abajo como si estuviese pelando la barba de un choclo y me preguntó si me lo quería llevar. Mamá guardaba esa clase de recuerdos. Cuando tuvimos que desarmar la casa para venderla, encontré una bolsita con dientes escondida en un cajón de su escritorio. Fue como descubrir la tumba de una vieja civilización. Eso, como otra madre que aparece por ahí que tiene siempre muchas ocupaciones, como la mayoría de las madres, pero esta madre también tenía de pronto la ocupación que era acomodar en el ropero todo aquello que no se animaba a tirar. O sea, como que en realidad va como a esos lugares que nosotros conocemos en algún lugar, ¿no? O tenemos una madre o una tía o alguien que tiene, como que toca esos lugares íntimos, ¿no? Que nosotros vivimos en nuestras relaciones de la vida cotidiana también. ¿No? Con mucha, tiene como un sensor para eso, no sé cómo decirlo, ¿no? Y bueno, y todo eso se va quedando ahí en los cuentos. O sea que por ahí también está la nostalgia. Y después hay sensaciones que vienen a través de imágenes, por ejemplo, que en mi caso a mí como que me atraviesan, ¿no? La voy a tratar de relatar la sensación, pero era como sentir, ¿no? Tirarse sobre la cama, la probé y no me sale tan fácil, pero cuando era chica me salía más fácil. Que es tirada sobre la cama, ¿no? Con el que jugaban a esto, que era tirarse sobre la cama y hacer de cuenta que el piso era el techo y que estaban de alguna manera flotando en el aire como globos de helio, dice ella. Y entonces, bueno, como que esas sensaciones, ¿no? Que digamos uno las puede leer, puede sentir lo que eso produce, pero también las puede llevar al cuerpo, ¿no? Y no sé, como de alguna manera enriquecerse de esas sensaciones, ¿no? Que son de otro, pero también son de uno en potencia. Bueno, entonces eso, y bueno, y después hay otro juego otros pequeños juegos que ella tiene, que también están en el límite, que van a ese borde, que tienen más que ver como con lo erótico, ¿no?
lo deja ahí. En el caso de estos cuentos, los deja ahí, como que te deja en el principio, ¿no? De esa, de varias, digamos, aparece, como que el erótico está viviendo. Quedan los bordes, pero está viviendo ahí, ¿no? También juega dentro de todo eso que es lo inesperado, diría, ¿no? Pero siento que el erótico ahí lo deja como en el punto alto, ¿no? También quería decir otras cosas entrañables, como que de pronto pinta ambientes. Ayer hablábamos si había ambientes, si no había ambientes, si es en Buenos Aires, si no es en Buenos Aires, pero no sé. Me viene ahora esta imagen, ¿no? Los constructores en la casa, ¿no? En una casa, y el mediodía ponían la radio alta, que allá me hablaba de la radio, y claro, las radios, yo me imagino, la radio, los trabajadores de la construcción, a la hora que escuchan la radio alta, zambas, chamamés, ¿no? El chaqueño palavecino, o sea, como que también esas cosas así como de vida, llamémosle, de vida cotidiana, no sé. Pero bueno, volviendo al erótico, que es otro punto que quiero dejar como ahí, ¿no? Que ella lo deja en un punto alto, también pasa con uno de los personajes, por ejemplo, ¿no? Estoy dando como ejemplos. Que hay uno de los personajes que es una mujer, como que las mujeres, digamos, se muestra la intimidad de las mujeres, lo que yo sentí, ¿no? Los hombres, yo los sentí como si fueran un poquito mirados de afuera, no sé si en todos los casos, pero sí, como que los hombres se ve la parte más externa, ¿no? Ya sea por su atractivo, por su peligro, ¿no? Por distintas posibilidades. Pero las que se ven como de un poco más de adentro mismo son como las mujeres, da esa sensación, pero bueno, eso es como una generalización que no sé. Entonces, hay juegos, por ejemplo, como uno de los personajes que fotografía y guarda en una carpeta las fotos de que llama, ¿no? Un día cualquiera de Miguel. Y es un día cualquiera de Miguel, su marido, su compañero, que lo fotografía desnudo, por ejemplo, ¿no? Entonces tiene como digamos, esos juegos, por decir así, no sé, de ampliación de la libertad también, porque es como, son mujeres buscando o haciendo, ¿no? Creando sus artes, sus cosas, buscando dentro de esa vida cotidiana posibilidades, no sé, belleza, si se quiere también, todo. Y bueno, y quería cerrar con lo erótico porque era como, ¿no? Algo que ella deja ahí como en un punto alto, por ejemplo, ¿no? Solo a modo de ejemplo, ¿no? Este caso que dice, Cintia estaba en duermevela, con un libro que se balanceaba hacia su pecho. Bueno, él viene de dormir a los niños, es súper tierna también esa escena en la que él duerme a los niños, en fin, donde les cuenta sobre el desierto del Sahara y ellos no saben ni lo que es el desierto ni lo que es el Sahara, pero le cuenta de una locomotora que va, divino, toda esa parte. Pero bueno, entonces durmió a los niños y entonces dice, Cintia estaba en dormevela con un libro que se balanceaba hacia su pecho. Miguel se lo sacó suavemente y lo apoyó en la mesa de luz. Ella giró de su lado y balbuceó algo sobre desayunar juntos. Miguel preparó la ropa de la mañana y se metió bajo las sábanas. A oscuras rodó hacia el cuerpo tibio de su mujer, la abrazó por detrás y empezó a empujar. Golpeó hasta que Cintia llevó un brazo lánguido hacia atrás, como una bailarina clásica, y le clavó las uñas en la nuca. Y ahí queda, con ese suspenso, después pasa otra cosa. Entonces, claro, bueno, ahí yo tenía una pregunta, porque era que yo terminaba con una pregunta. Bien, entonces la pregunta, o sea, a mí me cautivaron todas estas cosas, y mi pregunta para Alejandra sería, ¿qué es lo que a ella como escritora la cautiva? O sea, ¿qué es lo que te cautiva para escribir o qué es lo que te alienta, si querés? Pero me gusta la palabra cautivar, ¿no? ¿Qué es lo que te cautiva como para seguir, no sé, para buscar la historia, ¿no? ¿Qué sería lo que te va alentando en esa búsqueda de la historia o cómo sale, ¿no? ¿Qué es lo que tira para adelante en esas historias, ¿no? Eso, y la literatura de ella se respira detrás y a través de los detalles.
En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Para comunicarte con La Máquina, envía un SMS al 099 78 0066 o un correo electrónico a lamaquinadepensar@adinet.com.uy. Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Amigos, continuamos escuchando el cuarto encuentro de Todos Somos Raros con Helvecia Pérez y Alejandra Sina. Bueno, buenas noches. Gracias a todos por venir, a los conocidos y a los no conocidos. Estoy recontenta de estar acá en Montevideo y agradecida con Pablo y con Radio Uruguay que me ayudaron a que viniera y porque me invitaron. Y bueno, estoy muy contenta y un poco emocionada y nerviosa y así que de escucharla a Helvecia, todas esas cosas que dijo, que muchas cosas obviamente no las había pensado yo sobre mí misma y sobre los cuentos y decía, mirá vos. La escuchaba y decía, mira vos. Ahora le voy a robar un montón de cosas para cuando me pregunten la próxima vez en otro lado. Porque, claro, hay muchas cosas que se hacen, por lo menos en la escritura, es de forma inconsciente, ¿no? O hay un impulso, hay una sensación, pero no está todo eso intelectualizado. Entonces y otras cosas sí pueden ser más premeditadas. Yo sabía que estaba escribiendo un libro de cuentos cuando empecé esta serie de cuentos. No sabía cuándo lo iba a terminar, cuántos cuentos iban a ser, pero había una atmósfera, un elenco de personajes que empezaba a relacionarse. Entonces hay cosas que no las tengo muy conscientes. Empiezo por atrás, lo de los detalles. Los detalles sí, me resultan muy importantes a mí como lectora de otros. Me gusta leer historias donde están los detalles puestos para algo, para generar un volumen, un misterio. Hoy pensaba que como los detalles es algo que me han mencionado varias veces y que ahora empezaron a salir en algunas reseñas, se destaca el tema de escribe con detalles, le da pelota a los detalles. Entonces me obligó un poco a pensarlo. Como para dar respuestas a este tipo de cosas, pues no lo tengo tan conceptualizado. Pero a mí me da la sensación que los detalles atraen el misterio, que hacen que lo cotidiano, la vida, no sea una cosa mecánica y reproductiva y productiva a los efectos de sobrevivencia, ¿no? Entonces, los detalles es como que dan, para mí, en la escritura dan una profundidad, no sé, y un misterio a las cosas. ¿Puedo decir algo? Bueno, no, pero pues no, ya que estaba hablando de los detalles, algo que me llamó la atención de Alejandra Sina y de los cuentos es precisamente, los cuentos de Helvecia Pérez también tienen mucho detalle, pero en los cuentos de Helvecia Pérez es una gurisa narradora que puede ver todo como a través de un solo sentido. En los cuentos de Alejandra Sina, como hay un narrador que está viendo todo por encima o por debajo, hay tantos detalles tan espesos que, por ejemplo, esto que decía ella, los obreros están escuchando la radio y está sonando tal cosa. Entonces, cuando uno escucha y lee eso y ve que, bueno, acá va a pasar algo, porque esto está demasiado detallado y este hombre viene para acá y bueno, tiene un físico tal, pero de repente pasan otros detalles para otro lado y ese el tema es que el lector no sabe para qué lado va a ir el cuento, realmente da esa idea de mucha información, mucho detalle, entonces uno va avanzando y yo te decía eso, y te decía hoy, en el caso de una mujer casada que tiene obreros en la casa, que uno de ellos es muy musculoso, que su marido no está, que no sé qué, que viene a tomar té. Y bueno, entonces uno se dispara para ese lado, pero de repente aparecen los niños que quieren cambiarse de habitación, y ahí también hay unos detalles, y dice, bueno, acá va a pasar algo con la nueva habitación de los niños. Y todo es así, uno va... Te despistas. Sí. Sí. Creo que, bueno, los detalles para contar muchas cosas y a la vez no contar otras, como un poco lo que decía Helvecia. Ahora me acordaba cuando vos
medio cerrabas con lo erótico, que también me ha dicho, hay como una tensión erótica, pero no fue premeditada, no es que pensé, bueno, va a haber una tensión erótica en todos los cuentos. Fue saliendo, pues ya estaba dentro de un universo que me iba llevando hacia cierto lugar. Y una lectora me escribió, era una especie de mensaje medio ambiguo, porque le había gustado, pero un poco me reprochaba que no se concretaba nada. O sea, que yo no terminaba de contar, como ella terminó así, dice, tipo, pero, ¿y dónde? Digo, ¿cuándo vas a contar? Y de repente me quedé pensando, bueno, por ahí en alguna tendría que haber contado. No sé, uno medio que te vas olvidando cómo estabas en el momento en que lo estabas escribiendo. Y aparte las escrituras tienen muchos momentos. Hay una primera versión, después reescrituras, que algunas correcciones. Pasaron un par de años por ahí entre una versión del cuento y otras versiones. Entonces no me acuerdo tanto cómo estaba. Pero bueno, ella me lo dijo y después nos vimos personalmente, es una persona que conozco, y se me plantó encima más alta que yo, es muy grandota, y se me plantó seriamente, como, bueno, es como que ¿no lo vas a contar eso? Yo, sí, bueno, puede ser. Por eso lo tomé medio como un piropo, medio un reproche. Fue mitad y mitad. Pero no lo había pensado. Me gusta también cuando se cuenta explícitamente. Es muy difícil contar las escenas sexuales en la escritura, porque como que uno está medio en el límite entre, qué sé yo, algo que puede ser muy vulgar contado o algo demasiado metafórico que no transmite nada, y las mariposas y la margarita, ¿no? Y no estás contando lo que está pasando. O sea, es muy difícil contar lo sexual. Entonces por ahí también puede ser que sea una limitación, que me quedo ahí donde lo puedo manejar, digamos, y que en algún momento dé ese salto. Perdón. Pero digo, esto ahora porque están hablando justo del tema sexual que no se, digamos, se alude y no se define, pero eso ocurre con todo, en todos los planos, digamos, ¿no? O sea, cuando una niña de clase media va con otra niña que es pobre y esa niña está acostumbrada a pedir en las calles de Buenos Aires, y ella dice, bueno, yo también voy a pedir y voy a hacer la experiencia. Ahí también hay tanto detalle que dice, bueno, aquí va a pasar algo, digamos, que puede ser del orde de lo peligroso. Yo te decía que Alice Munro, si uno lee Alice Munro, cuando termina normalmente los cuentos o los relatos de estos largos de Alice Munro, uno queda así, y entonces tiene que empezar a volver, digo, ¿qué fue lo que pasó? Porque se está aludiendo a algo que no está dicho, ¿no? Es como una constante en todos tus cuentos, ¿no? En los cuentos de Helvecia también se alude a otra cosa, pero aquí hay algo más específico. Hay muchísimos datos y todos esos datos son muchas flechas, ¿no? Señalando a muchos lados, pero todos se terminan por aludir, ¿no? Sí, bueno, a mí me gusta como lectora y trabajé mucho en los cuentos para generar algún tipo de sensación así. Como algo que justo nombrabas estos cuentos de Munro. La sensación que tuve leyéndola muchas veces es que hay cosas que no termino de entender cuando termina. No sé bien qué pasó, qué les pasó a los personajes. Y a mí personalmente me gusta esa sensación de no entender todo lo que estoy leyendo. Me gusta tanto que me gusta trabajar para producirla también. Esto que uno entra en la historia, no sabes cuándo empieza la historia. La historia empezó antes que vos empezaras a leer, y cuando terminas la historia no termina ahí, sino que termina en otro momento. Me gusta esa sensación. Ojo, yo también soy lectora del cuento clásico, que me encanta, como vos habías mencionado lo de Quiroga en la radio. Me encantan los cuentos de Horacio Quiroga, que son así como con remates fuertes, que uno sabe, marca la acción, un personaje que no se muestra tanto por ahí de la interioridad del personaje, sino de sus acciones. Me encanta. Pero escribo otra cosa.
No sé. Otra cosa también, y un poco para ir culminando esta parte, es que esos detalles, esa alusión a esa sombra que vos dijiste hoy, o a la locura, o al tema sexual, o al tema de la violencia, digamos, o a lo irracional, está constantemente en todas estas capas, digamos, de estos cuentos, ¿no? Ellos van avanzando y si esta mujer está media es loca, o esta mujer va a hacer algo, o esta mujer se le va a tirar encima, o esta mujer se va a meter en el baño con el tipo. En fin, una serie de cosas que parece que van a producirse y hay como unas acechanzas. En general, las mujeres, los dos libros de cuentos son protagonistas mujeres y son muy diferentes los dos, pero en ningún momento se sienten, digamos, víctimas, ¿no? Se revuelven muy bien, o sea, ellos están claros que el mundo es así y aparte que son, y que tienen su lado irracional también, ¿no? Como tenemos todos, entonces, digamos, no se presentan los personajes esos como, ¿no? Enteros o más o menos claros, sino que son oscuros y se dicen cosas que a veces, bueno, ¿y esto por qué lo dijo, no? Esas cosas irracionales. Y la vida es un poco así, cuando nos encontramos con, ¿no? Te encontrás con gente y vos decís, ¿por qué dijo eso? ¿Por qué hace eso? O cosas inesperadas, ¿no? No son androides, estamos encontrando gente que vos decís... La literatura a veces sí, a veces son más claro. Redonditos, digamos. Sí, y a mí me gusta eso, es muy difícil, realmente el cuento es un género que me encanta, si bien escribí novela, tengo como un amor muy profundo por el cuento para leerlo y para escribirlo, pero es muy exigente para la escritura, porque hay un límite muy marcado de extensión en general, pueden ser 10 páginas, o pueden ser 25, o pueden ser 5, y es, bueno, cómo manejarse en ese lugarcito, ¿no? Yo pienso que es eso, como entrar a una casa y que uno entra en un cuarto de esa casa, que genera eso medio claustrofóbico y a la vez el límite permite que salgan cosas medio inesperadas. Siempre las cosas, cuando aparecen los límites, no sé, te podés disparar más, ¿no? Pero bueno, me encanta el cuento y este libro es un poco un resultado, no sé si es el resultado, el único, pero de muchos años de trabajo hasta acá, ¿no? Y de cambios y de madurez, de escritura. Una pregunta es, acá leí una crítica que me dijo una cosa muy interesante, de que muchas veces en tus cuentos van de a dos las mujeres. O son hermanas, o son amigas, o son madres, o son enemigas también, o se llevan, ¿no? Hay un contrapunteo, claro. Que estaba buenísima, te dije. Sí. Bueno, eso es algo... No tengo ninguna explicación sobre eso. La verdad que es algo que vio la periodista que escribió, que es una nota que me encantó, justamente porque era una lectura muy personal, donde no repetía como cierta cliché que a veces aparece en el periodismo cultural, especialmente cuando somos escritoras mujeres. Por ahí los clichés no están tanto con los hombres, pero con las mujeres es como que se dispara el chip de... Cuando son protagonistas mujeres, ¿no? Las dos cosas, pero fundamentalmente con la escritora mujer detrás. Pues si hay un personaje femenino con un escritor hombre, no tiene nada que ver. Pero la lectura que hizo Ivana Romero, esta periodista, fue muy interesante porque lo mismo, dijo cosas que yo no había percibido, como recién decía Helvecia, esto de que aparecen duplas de personajes, como dúos. Realmente no puedo decir nada al respecto, me encanta la lectura, no fue adrede, evidentemente es algo que se genera una intimidad entre esos dos personajes que me debe atraer, ¿no? Madre e hija, sobrina, tía, las dos amigas de la escuela, hay algo ahí, un tipo de intimidad que me parece que por ahí va la atracción. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Para comunicarte con la máquina, envía un SMS al 099-780066 o un correo electrónico a lamaquinadepensar@adinet.com.uy. Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras.
Gente, este es el último bloque. Vamos a seguir escuchando a Alejandra Sina, la escritora argentina que vino de Buenos Aires, y junto a Helvecia Pérez. Una de las cosas que sorprende la literatura es esta, ¿no? Porque son 7 cuentos los de Alejandra Sina, protagonizados todos por mujeres, y los cuentos de Helvecia Pérez, la protagonista central, la narradora central, es una mujer. Bueno, hay hermanas, hay hermanos, hay una madre, hay un padre, pero básicamente están unificados. O sea, en el caso de Alejandra Sina, parece que estuviera como estudiado, cada cuento se desarrolla en una situación, en un esquema, en una casa, en una calle, en algo muy distinto, ¿no? O sea, porque hay la ciudad da para muchas zonas, ¿no? Y en el caso de Helvecia Pérez es exactamente lo contrario, está unificado por una narradora que es una niña y por el paisaje que es la vida rural en los campos del interior uruguayo. Dice así Poleri, dice que la vida dura de la campaña se transfigura por la singular mirada de esta niña mágica que recuerda y que narra. Hay una fuerte tradición literaria que se cortó con Morosoli. Y bueno, la mirada implacable y al mismo tiempo maravillada de Helvecia Pérez retoma esa tradición de Morosoli y nos devuelve eso que los montevideanos llamamos afuera, el afuera o el interior, ¿no? Yo estoy de acuerdo en que la mirada de Helvecia Pérez como narradora, o digamos de la narradora de la niña, es maravillada, ¿no? Y maravillosa, digamos, en el sentido que cuentan, son historias muy lineales, ¿no? Dentro de ese mundo, ¿no? Son muy profundas, pero son situaciones prácticamente muy cotidianas, ¿no? Por ejemplo, ir a una estación de tren, digamos, cuando se está en el campo y hay que caminar 3 kilómetros y hay barro, por ejemplo, puede ser una complicación, ¿no? Uno llega a la estación, tiene que sacarse las botas, esconderla en una bolsa y esa bolsa esconderla en un árbol y ahí ponerse los zapatitos para ir a tomar el tren, ¿no? Todo esto, digamos, que parece puede ser tan sencillo, en la mirada de esta niña es algo, es una experiencia, ¿no? Una experiencia singular y es una experiencia literaria. Así que si te parece hablamos. Totalmente, de Helvecia. Bueno, yo leí, Pablo nos mandó en un mail los libros respectivamente en PDF, así que leí el libro de Helvecia y justo mientras lo estaba leyendo, estaba terminando el libro. Y fui la semana pasada con una amiga al cine a ver una película, Albama. Yo no sé si han ido a Buenos Aires, si conocen Albama, es un cinearte legendario en Buenos Aires que fue cambiando de dueños y hace un tiempo lo rebautizaron como Buenos Aires Mon Amour. Bama es Buenos Aires Mon Amour, para que no queden dudas de la debilidad francesa de los porteños. Bueno, ahí fuimos a ver, mi amiga eligió la película, sacó las entradas, yo le dije, elegí la que vos quieras. Sacó las entradas, nos encontramos ahí, y me dijo, es una comedia francesa. Yo, bueno, bárbaro, son todas así, ese estilo buenísimo. Yo me imaginé el Placar, no sé, algún estilo así. Entramos a la sala. Bueno, y la película trataba sobre un médico rural que se entera que tiene cáncer. Así arranca la historia. El tipo es un médico muy querido y respetado en su pueblo, está divorciado, su ex esposa y los hijos viven en París. Él tiene 57, 58 años y cada día lleva una rutina intensa y solitaria. Desde las 7 de la mañana visita las casas del medio del campo, donde atiende desde una arritmia hasta una mano cortada con alambre de púa. A la tarde llega al consultorio, tiene un consultorio privado que está desbordado de gente esperándolo a él, donde atiende ahí chicos, embarazadas, viejos, moribundos, que va a visitar a la casa también, y a la mitad de la noche sale por alguna emergencia. Este médico no acepta cambiar su ritmo de trabajo porque eso sería aceptar su enfermedad. Y su médico, que más que un médico es un amigo, decide mandarle de prepo un asistente. Se trata de una médica recién recibida, medio veterana, pero una mujer muy bella, sensible, carismática, con la que se irá entendiendo de a poco. Ella va a ayudarlo para que él no tenga que hacer todo eso solo. Pero bueno, él al principio no quiere saber nada. Ella viene de la ciudad y él es un hombre de campo.
Ella manda a los pacientes terminales al hospital. Él prefiere cumplir el deseo de los que quieren morir en su casa. Al final los dos van cediendo en sus ideas rígidas y forman un gran equipo, y quizás algo más, pero nosotros no lo vemos, porque no es que se cuenta el romance de ellos, no, es más el vínculo, de intimidad a partir del trabajo. Bueno, cuando salimos mi amiga me dijo que el tráiler era mentiroso. Estaba muy enojada porque dice, te hace creer que es una comedia, porque lo que hace es juntar todas las escenas más o menos graciosas y deja fuera todas las otras escenas. Tenía esos chiquititos, las cosas graciosas eran mínimas. Pero es algo que hacen los distribuidores cuando ven o consideran que es un dramón total, que no se lo van a vender a nadie. Entonces arman un tráiler así engañoso. Bueno, nos estafaron, pero la película nos gustó igual. Y para mí me disparó muchas cosas en relación al libro de Helvetia. Había algo universal en esa historia de provincia, en esta película francesa. Se llama En un lugar de Francia, así está traducida, pero el título original es Un médico rural. Entonces, esto universal es como una forma de estar en el espacio y en el tiempo, y una intimidad con la naturaleza que no existe en la ciudad. La naturaleza es un personaje más, que es un poco lo que decía Pablo. La fotografía era preciosa y mostraba eso, una bandada de gansos que cuidan una casa como si fuesen perros, los caminos empantanados por la lluvia, el sol poniéndose en el horizonte verde, la luz gélida del amanecer. También universal por ciertos personajes arquetípicos, el loco del pueblo, el viejo huraño y su perro fiel, la adolescente que intenta ocultar su embarazo y después su aborto, el alcalde que ama a su gente pero también ama el dinero, la forastera, el médico. Todo eso en la película, ¿no? Miguel Briante, un escritor, no sé si lo conocen, es un escritor argentino él nació en General Belgrano, en provincia de Buenos Aires, y vivió en la capital mucho tiempo y después volvió a General Belgrano y murió muy joven en un accidente doméstico. Él dijo, Briante, algo que me gusta mucho, una reflexión sobre esto. En un pueblo los personajes aparecen muy inmediata y nítidamente. En la ciudad se diluyen más y lo obligan a uno a ser más enfático o a intervenir demasiado. Y es cierto, los porteños necesitamos ser vistos y oídos. Subimos la voz para que nos oigan, gesticulamos para que nos vean, pero que nadie nos quite el anonimato. En el Pago Chico la gente se conoce, se mira, se escucha, sabe cosas de la vida de los otros. Las historias de pueblo pueden crecer de forma desproporcionada, como si alguien les pusiera una lupa. Sacudir el sopor de la siesta y después enfriarse o recordarse para siempre. La vida en la campiña francesa y la vida en la pampa bonaerense no es tan distinta a la vida de campo entre los cerros que cuenta Helvetia Pérez en sus relatos de Compaña. Siempre son movimiento las historias del pueblo, el sabor de lo distinto, porque aquí, entre nosotros, la vida transcurre en la tierra, todo se mueve, pero a la vez todo parece estar quieto, dice la narradora. Compaña recopila esas historias de pueblo y a sus protagonistas. El Chiche López, Ana Luz, René, el Coco Valdés, el Patón Umpierres, los Colazo, María la del Charco, la tía Alcelsa. El elenco es enorme y cada uno tiene su nombre y su minuto estelar. Leí Compaña como una colección de episodios breves que se van desgranando como los recuerdos, un libro de vocación, de remembranza, de nostalgia. Cuando vi el título por primera vez en el mail que me mandó Pablo, pensé que había un error de tipeo. Debe ser Campaña, pensé, o Campiña, o se olvidó de poner la A de acompaña. Después me di cuenta que se trataba de una palabra nueva, esa palabra extraña que parece la fusión de otras palabras.
anuncia algo que para mí es lo más delicioso del libro de Helvecia, el lenguaje. Expresiones y palabras que ella rescata de la vida de provincia y de la infancia. Son un montón, pero yo anoté algunas para que vean. Iba anotando, también anoté muchas más, pero eran un montón. Ahí va. A mí se me ha ido bastante la cansera, entonces corro al perro viejo. La cansera, ¿ustedes lo han oído? El cansancio, la cansera. El tren se va en un movimiento permanente y amaqueante. Cuando la conversación se apaga, aparece por el pasillo una señora. También viene a hablar con mi madre, porque escuchó la prosa con el hombre. ¿No? La conversación. Ahora me dicen, no, todo esto montevideano. Yo quedo como una porteña ridícula. Bueno, ahora viene una que me encanta, es genial. Una garuguita mojabobo perforante. Yo, primero lo que me costó armar la imagen, ¿no? Entonces digo, primero el diminutivo de garúa, que ya lo pone garuguita. Después imaginar esa llovizna molesta, permanente, encima de alguien que no está a resguardo, o sea, un bobo. ¿Viste? Como toda la imagen me pareció genial, ¿no? Una garuguita mojabobo perforante. Después, el acordeón en femenino, no lo conocía. Otra, tengo el pelo enrulado pegadito como mota de negro. Bueno, en el lenguaje están las supersticiones, está bien, y las ceremonias cotidianas, como los rituales funerarios, que son muy de pueblo. Enterrar a los perros, pero sin cruz. Un abuelo, en uno de los cuentos, le dice, se puede enterrar, pero no ponerle cruz. Armar el ramo de flores para ir al cementerio. Besar la frente de los muertos. Hay muerte y hay muertos en el libro de Helvecia, pero no hay oscuridad. El universo que construye ella no es violento ni siniestro. Podría serlo. El campo también es salvaje, es sexual, y por momentos eso se intuye, como cuando la narradora, que es una nena, evoca el olor a transpiración de los peones que vienen de la cosecha, el olor a hombre, ¿no? Lo que pasa es que no lo lleva hacia ese lugar así más sexual. Conozco algunos pueblos de Uruguay para el lado de Colonia y San José, y leer este libro fue viajar un poco a esos lugares, a cierta cadencia del habla, a ruidos, a olores, a sensaciones físicas como pisar el pasto con suela de goma que se pega, ¿no? Si la escritura es una forma privilegiada de estar con uno mismo, la lectura es una forma privilegiada de estar con los otros. Y yo estuve con Helvecia antes de conocerla, porque nunca nos habíamos visto ni habíamos hablado, salvo en un par de mail que nos mandamos después de la presentación que nos hizo Pablo por mail. Pero entonces nos encontramos anoche, yo hinché mucho para verla personalmente antes de hoy, que no sea acá. Digo, aunque sea así, tener una historia chiquitita antes de venir acá. Entonces nos encontramos anoche en la Viennale, que yo no conocía, con Pablo. ¿La Viennale es? Bienale. La Viennale, perdón, con Pablo, que nos juntó. Bueno, nos tomamos 2 patricias, ella se tomó una copa de vino, hablamos del frío, del hebrero, de libros, de minas, de su pueblo Minas, perdón. De minas, de otras minas, de los talleres literarios que habíamos hecho nosotros, de la pizza uruguaya y de la porteña, bueno, de muchas otras cosas también. Pude mirarle de cerca sus rúbulos pegaditos como mota de negro, sus dientes blanquísimos, su ropa colorida. Y cuando volví al hotel, medio empinada, pensé que en algún lugar misterioso se adivinaba la mirada de la nena que guió la mano de la mujer que escribió Compaña. Gracias.